Señor bendito, un día más estamos delante de tu presencia. Queremos darte gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor. Señor, que en lugar de estar en nuestros asuntos, quizá en nuestros problemas, Señor, podemos acercarnos delante de tu presencia. Señor, gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra, que pedimos la vivifiques para nosotros hoy, Señor. Aliméntanos, fortalécenos, renuévanos a través de ella. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Un versículo que descubrí hace muchos años y que normalmente no se utiliza para predicar. Es en Proverbios 30 y versículo 33. Yo he experimentado las cosas que aparecen en este versículo. Dice así la palabra: ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Bueno, esta tercera también la he experimentado. Hay consecuencias en las cosas que hacemos. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. No hay nada que sea inicuo, ¿verdad? Incluso cuando alguien dice, no, yo no voy a hacer nada. Eso tiene consecuencias. Cuando hablamos, tiene consecuencias. Cuando callamos, también. Cuando opinamos de algo, estamos generando algo a nuestro alrededor. Cuando bendecimos, eso produce un beneficio. Cuando maldecimos, produce un daño. Todas las decisiones que tomamos tienen una consecuencia que corresponde a lo que estamos haciendo. Así que es importante que seamos conscientes de que aquello que hacemos, aquello que decimos, aquello que no hacemos, aquello que callamos, tiene consecuencias a nuestro alrededor. Ya, alguien puede decir, pues me voy a sentir muy agobiado porque haga o no haga, todo tiene consecuencias. Y es más, todavía podemos agobiarnos más, porque Dios ha establecido que la vida, el futuro del mundo, dependa de la Iglesia. Así que cada vez que vemos que las cosas ocurren en el mundo y van a peor, tenemos que decir qué es lo que hemos hecho o qué es lo que no hemos hecho para que esto esté así. Así que somos responsables. Somos responsables de lo que ocurre en nuestras vidas y de lo que ocurre alrededor nuestro. Y Dios nos ha dado esa responsabilidad porque espera que nuestra responsabilidad nos haga ser instrumentos de bendición al mundo que nos rodea. Amén. Uy, ya me quedé solo. Amén. Dios espera que nuestra responsabilidad nos lleve a ser agentes de bendición. Amén. Sí, y es lo que Dios está esperando de ti, que seas un instrumento para bendecir. Cuando este ministerio comenzó, lo que había alrededor es muchas personas dispuestas a denunciar, pero pocas personas dispuestas a hacer. Y la realidad es que nos encontramos con muchas personas dispuestas a opinar, pero pocas personas dispuestas a dar soluciones. Hay muchas personas dispuestas a juzgar, pero hay pocas personas dispuestas a ayudar a que las personas cambien de actitudes. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Él vino a traer soluciones al conflicto de las vidas de las personas que había en el mundo. Y luego dejó a la Iglesia como testimonio para que siga haciendo lo mismo que Él vino a hacer. Y eso nos toca a nosotros. Jesús dijo, el que cree en mí,
de su interior correrán ríos de agua viva. No solamente son personas que van a recibir de mí, sino que van a ser instrumentos para bendición de otros. Y nosotros estamos ahí en esa situación. Somos fuentes de transmisión de vida a los demás, o simplemente nos dedicamos a recibir la bendición de Dios para nuestra vida. Yo me encuentro tantas personas en la iglesia que solamente están dispuestas a recibir. Y siempre pregunto lo mismo, ¿qué es más bienaventurado? ¿Dar o recibir? Y lo que veo es que somos tan humildes que no queremos bendición para nuestras vidas y entonces no estamos dispuestos a dársela a otros. Y no, yo ya tengo suficiente. Sí, está bien, pero ¿y los que están a tu alrededor? ¿Cómo están? Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y tenemos que entender esto de una forma real. Fijaros lo que dice Romanos 1, versículos 28 al 32. Yo sé que es otro texto que hay mucha gente que no le gusta escuchar porque a partir del versículo 18 empieza diciendo que es la culpabilidad del hombre. Y algunos nos han enseñado que tenemos que olvidarnos de la culpa, porque esa ya la cargó Jesús en la cruz. Pero el responsable, la persona responsable, asume las culpas de lo que pasa a su alrededor. ¿Verdad? Amén. ¿Y cuál es la culpabilidad del hombre? ¿Y cuál es la culpabilidad de la iglesia? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Primero, no tener en cuenta a Dios. Digo, mira, si nosotros sí le tenemos en cuenta a Dios, ¿en qué? Vamos a ver. ¿Dios está aquí? Amén. ¿Por qué? Y rápidamente decimos, ¿por qué Él lo ha dicho? Él dijo que cuando se congreguen dos o más en mi nombre, Él estará en medio. Entonces está aquí porque Él lo ha dicho. ¿Ah? ¿Tú te imaginas? Le invitas a alguien a comer a tu casa y él dice, sí, sí, no te preocupes, yo voy. Y luego no va. Y dices, no, fulanito de tal está aquí porque Él ha dicho que iba a venir. ¿Está o no está? No está. Así que el que Él haya dicho que va a venir no es suficiente. ¿Dios está aquí? ¿Alguien? Amén. No, pero alguien me da alguna razón más. ¿Lo has buscado? Voy a mirar si está fulanito de tal. Ah, sí, está ahí sentado. ¿Por qué es omnipresente? No me vale. Si alguien me dice, mira, está aquí porque vino conmigo. Bien, has tenido en cuenta a Dios. Está aquí porque lo busqué y lo hallé. Entonces está aquí. Está aquí porque me habla, porque lo siento. Entonces eres consciente de la presencia de Dios. Las otras son realidades teóricas que asumimos, pero
que no nos llevan a tener en cuenta a Dios. ¿Está aquí? No, es que hemos estado en alabanza y Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero, ¿lo has sentido? ¿Lo has vivido? ¿Has tenido en cuenta a Dios? ¿O estamos en un sistema religioso en el que damos por hecho que Dios está? La iglesia de la Odisea decía, estamos llenos de toda la gracia que Dios da, de todos los dones. ¿Dónde estaba el Señor? ¿Alguien sabe dónde estaba en la iglesia de la Odisea? Lo dice el texto. ¿Dónde estaba? Estaba fuera. Se había quedado a la puerta y habían cerrado la puerta y se había quedado fuera. No interesaba que el Señor estuviera, ellos eran suficientes. No habían tenido en cuenta a Dios. Y entonces el Señor les dice, sois unos miserables, desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Has tenido en cuenta a Dios en esta mañana? ¿Le has dado gracias por tu vida? ¿O estás tan preocupado por el tiempo, por el venir, por el tal, no sé qué? Y te dejaste al Señor en casa. Y si no tenemos en cuenta a Dios, empezamos a hacer cosas que no convienen. Y aquí tenemos una lista grande de cosas, lo que es que están mezcladas. Y a veces cuando mezclamos las cosas, no se ven bien. La mejor forma de esconder algo es meterlo en medio de cosas, ¿verdad? Es mucho más difícil encontrar algo cuando hay muchas cosas. Dice, no, lo voy a esconder en un sitio. Es más fácil encontrar algo escondido en un sitio que está metido en medio de muchas cosas. Por eso dicen, qué difícil es encontrar una aguja en un pajar, ¿verdad? Y dice aquí, por ejemplo, envidia, llenos de envidia. Ayer comentaba yo con mi mujer, ¿no? Somos envidiosos. Tú eres envidioso, eres envidiosa. Cuando alguien tiene algo que te gusta, ¿te quedas mal o te alegras porque esa persona lo tiene? A veces con los dones del Espíritu incluso. Has aprendido a valorar positivo cuando alguien es ensalzado y querías tú el aplauso para ti, se lo dan a otro. Eso es envidia, ¿verdad? ¿Por qué viene la envidia? Porque no tenemos en cuenta a Dios. Porque si tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida, estamos contentos, completos en Él, gozosos, llenos de gracia, ¿verdad? Dice, por ejemplo, ¿no? Habla de avaricia, injusticias, pero contiendas. ¿Estás en paz con todo el mundo? ¿Tienes paz con todo el mundo? ¿O tienes contiendas con otros? Estás en contienda, en lucha, en pelea. Estás enfadado con alguien. Es decir, ¿por qué? Porque si alguien vive delante de la presencia de Dios, no puede estar con asuntos pendientes con otro. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios nos enseña es el perdón. Su relación personal con nosotros es de perdón. Y luego enseña a sus discípulos a orar, ¿y qué les dice? No, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no, ¿y después? Perdónanos como nosotros perdonamos. Y ese principio de estar en paz con todos
es importante. Si te acercas al altar a presentar tu ofrenda y allí te acuerdas que alguien tiene algo en contra tuyo, ¿qué debes de hacer? Prioriza, deja la ofrenda y arréglate con tu hermano. Y en cuanto dependa de ti, estate en paz con todos los hombres. Murmuradores. ¿Cuántos hay aquí que se dedican a murmurar? Dice la palabra de Dios que el que no ofende de palabra es varón perfecto. Sí, pero es que en ese mismo texto, en esa misma carta de Santiago dice que el hombre es incapaz de dominar su lengua. Sí, pero el Espíritu Santo nos da dominio propio. Así que podemos dominar. Si tenemos en cuenta a Dios, tenemos victoria sobre nuestra carnalidad. Amén. Desobedientes a los padres. En fin, bueno. Sin misericordia. La palabra nos dice, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Estamos al lado del que está pasando por una miseria, ¿verdad? Bueno, cuando alguien no tiene en cuenta a Dios, empieza a tener actitudes que no convienen. Yo no sé si os pasa aquí, pero a veces tenemos conflictos dentro de la iglesia. Y son conflictos de cosas muy pequeñas. A veces tenemos que ir a sitios donde hay realmente dificultades para darnos cuenta que nos quejamos de vicio, ¿verdad? Que realmente vivimos una vida muy bendecida. Amén. Demasiado bendecida. El salmista decía, no me des demasiado para que no me olvide de ti. Y a veces nuestro problema es que tenemos tanto que a veces tenemos tanta confianza, entramos con tanta facilidad en el lugar santo que le perdemos respeto a Dios y no lo tenemos en cuenta, ¿verdad? Pero los que practican todas estas cosas son dignos de muerte. ¿Qué es lo que queremos para nosotros? ¿Vida o muerte? Hoy me preguntaba alguien, cuando Satanás tienta a Eva, le dice, bien sabe Dios que cuando comáis de ese fruto, seréis iguales a Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Y hemos entrado así en una discusión. ¿Dios conoce lo malo? En su presencia hay maldad. Donde Dios está, no hay injusticia, no hay maldad. Así que Dios sabe lo que es la maldad, pero Él no conoce la maldad. Él no conoce la mentira. No tiene participación con la mentira. No conoce el odio. Dios odia. ¿Odia a Dios? No, ¿verdad? Él no conoce el odio. No conoce la rebelión, la soberbia. Sabe que hay quien la practica, pero Él, donde está Dios, esas cosas no ocurren. Y cuando estamos en comunión con Dios, esas cosas desaparecen de nuestra vida también. Cuando le veamos, seremos semejantes a Él. Y en la medida en que buscamos la comunión con el Señor, todas esas carnalidades pierden valor en nuestra vida. Amén. Por eso, qué bueno es tener en cuenta a Dios. Es posible que alguien diga ahora, Señor, perdóname porque hasta ahora no me preocupé. Me preocupé de cómo iba a vestirme, de cómo iba al culto, de no sé qué, o quizá de la comida que voy a comer luego, o yo que sé, tantas cosas, pero me olvidé de lo principal. Y qué bueno que tú ahora puedas decir, Señor, perdóname,
Me acuerdo de ti, te tengo en cuenta, sé que estás conmigo. Gracias porque a pesar de que yo me olvido de ti, tú no te olvidas de mí. Amén. Hablábamos de las consecuencias. Las cosas que hacemos tienen consecuencias en nuestras vidas. Dice el Proverbios 17, versículos 13 al 15. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Yo no sé si hay maldad o vienen maldades a tu casa. Si tú devuelves mal por bien, no se apartará la maldad de tu casa. No solamente devolver bien por mal. El problema a veces viene cuando recibes bienes y devuelves males. Dice la palabra de Dios que de lo que abunda en el corazón, habla la boca, ¿verdad? El que tiene malos pensamientos reacciona conforme a sus pensamientos, porque conforme a lo que hay en su manera de pensar, uno actúa. Y incluso cuando alguien te hace bien, en lugar de tener un corazón agradecido, digo, ya, pero es que es lo que sale de mí, es lo que hay en mí, es mi carácter, alguno puede decir. Digo, ya, pero si tú al bien que alguien te hace, yo recuerdo una vez una chica que le vi con la cara rara, ¿no? Digo, ¿qué le estará pasando? Y me acerqué a ella y le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué cara tienes? Y ella entendió que le estaba diciendo, ¿qué cara que tienes? Y yo me acerco para intentar preocuparme por ella y me soltó una fresca y se levantó y se fue. Y bueno, la cosa está peor de lo que pensaba. Pero así no se solucionan los problemas, ¿verdad? No se aparta el mal de aquel que devuelve mal por bien. ¿Qué tal estás? ¿Cómo quieres que esté? Bueno, perdona, no quería molestarte. Pero tu problema no se va a solucionar, porque no estás abierto a la solución. El que recibe un buen consejo y no lo sigue, sino que lo desprecia, no se va a apartar de su vida el problema, ¿verdad? Recibes un bien, no devuelvas mal. Dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Si tú comienzas una discusión, estás echándole leña al fuego, ¿verdad? Para que se cree un conflicto. Y a veces están las cosas tan bien y está todo el mundo tranquilo hasta que llega alguien y monta el número, ¿verdad? Y empieza ahí todo el mundo. Es como esos sitios que ponen en el trabajo. Hoy hace un buen día, seguro que viene alguien y lo estropea, ¿verdad? No pongas ni ese comentario porque estás abriendo la puerta a que ocurra. Es decir, qué buen día hace, disfrutemos de él. No, viene alguien y lo estropea. Y no, vamos a evitar que se estropee. Tenemos un buen ambiente, pues vamos a mantenerlo, ¿verdad? No. Y el que comienza, como dice ese texto, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y hay tantas cosas que podemos hacer que cambian el sentido de las cosas. Si algo va bien, apoyémoslo para que siga yendo bien. Y si algo va mal, hagamos lo posible para evitar que eso siga adelante, ¿verdad? Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? ¿Le es pecado? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace está siendo partícipe
del mal que está habiendo, ¿verdad? El que puede evitar un problema y no lo evita, ¿eh? Tú vas caminando por ahí y hay una alcantarilla abierta, ¿eh? Y te está mirando alguien y dice, la que se va a meter, la que se va a meter. ¿Qué le dirías? Avísame. Si ves que me voy a dar un trompazo, avísame antes. No, estás esperando a ver si te das el tortazo para luego reírme de ti. ¿Y qué es lo que pasa por tu mente? No, es que hay que prestar más atención a las cosas. Digo, bueno, vale, yo lo estoy haciendo mal, pero si tú puedes evitarlo, si no, eres responsable del daño que me está viniendo. Y el Señor te va a decir, qué mal bicho que eres. Le has visto que se iba a dar el trompazo y no le has avisado. Pero a veces estamos enfadados con alguien y decimos, mira, bien merecido lo tiene. Pero si tú puedes evitarlo, evítalo. Qué gloria hay en tu vida, ¿verdad? ¿Cómo dice ese texto bíblico? Que si alguien hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué bueno, qué honra, ¿verdad? Que tú puedas ser alguien que evita que la maldad vaya adelante, porque tienes una actitud responsable. Y sin embargo, si no, pues oye, dice, deja pues la contienda antes de que se enrede. Se empieza a liar la situación y tú tienes que decir tu última palabra. Y dice, cállate. No seas partícipe en que las cosas vayan a peor. Dice, ya, pero es que ese no tiene razón, la tengo yo. Bueno, ¿y qué arreglamos ahora con la razón? Déjalo, que se enfríe la situación un poco, ¿verdad? Amén. Yo puedo ser, como las mujeres sabéis eso bien, la mujer sabia edifica su casa. Y no voy a decir la otra parte, ¿verdad? Mejor lo dejamos. Somos responsables para bendición o para maldición de lo que pasa a nuestro alrededor. Dice otro proverbio, el Proverbios 22, 4 al 11. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Así que la consecuencia de una actitud de humildad y de temor de Dios son riquezas, honra y vida. ¿Quién quiere riqueza, honra y vida? El Señor dice, el camino es la humildad y el temor de Dios. Pues a mí me han enseñado otro camino. Ya. Juntar las tres cosas. Riquezas, honra y vida. Porque ¿qué ocurre? Que hay gente rica que todo el mundo sabe que son unos ladrones, no hay honra, y otros son los mismos que no tienen vida, que son esclavos de los bienes que tienen. Disfrutar de la vida, tener medios y ser alguien que recibe honra, viene como fruto de una vida de humildad y de temor de Dios. Eso dice la palabra. Es decir, hay consecuencias cuando hacemos las cosas conforme al orden de Dios, ¿verdad? Amén. Dice, espinos y lazos hay en el camino del perverso. Y a veces veo personas que siempre tienen malas noticias en su vida, situaciones complicadas, difíciles, todo se les estropea. Y dices, oye, algo hay que no se está haciendo bien para que te ocurra esto.
que no eres capaz de superar los conflictos, y que cuando solucionas una cosa te viene otra peor. Dice, algo está ocurriendo en tu vida que te lleva a una situación así. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo sé el caso de Job, que le estaban viniendo unas situaciones muy difíciles y sus amigos empezaron a decir, algo estás haciendo mal, algo ha cambiado en tu vida porque antes estabas siendo prosperado y ahora no. No entendían el propósito de Dios, que a veces, pero cuando alguien siempre está ahí en un bucle que no sale, dices, aquí algo hay que provoca lo que está pasando en tu vida. ¿Cómo eres? ¿Qué haces? ¿Cómo actúas? ¿Cuál es tu situación personal? Porque no es normal que alguien que busca a Dios y que teme a Dios y que anda en su voluntad le ocurran estas cosas. El que guarda su alma se alejará de ellos, de los caminos perversos. Yo sé que algunos escogen el camino rápido para buscar soluciones para su vida. Ya, pero fíjate, esto lo alcanzo rápido. Digo, bueno, lo que tú alcanzas rápido, lo que viene rápido, rápido se va. Y muchas veces lo que viene rápido viene por mal camino. Qué bueno que tú puedas decir, mira, la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Yo quiero que la fuente de mi bendición venga de Dios. Así que no voy a jugar a la lotería, porque quiero que la fuente de mi bendición venga de Dios, no de la lotería. Analizas, las estadísticas dicen que aquellas personas que a través del juego han obtenido un premio importante, a los pocos años, yo lo escuché hace poco, a los pocos años están peor que antes de haber recibido el premio. Así que no son ninguna bendición. Yo cuando ves ahí en el sorteo de Navidad, ¿no? Ahí, con el champán y tal, y nos ha tocado el gordo. No saben lo que les está viniendo. Y a veces alguien puede decir, uy, qué bien me venía a mí. Si la ayuda no te viene de Dios, esa ayuda viene envenenada. Amén. Yo me acuerdo cuando yo terminé mis estudios y a los pocos meses encontré el trabajo en aquello que había estudiado. Y la gente a mi alrededor me decía, estarás contento, esto no es normal. Y yo decía, pues no lo sé, si va a ser para bien o para mal. Tenía 19 años, pero ya decía, yo no sé si esto va a ser para bien o para mal. Y a veces hay cosas que vienen a nuestra vida y tenemos que plantearnos, ¿esto que viene va a ser para bien o va a ser para mal? El apóstol Pablo le pedía al Señor, Señor, quítame este problema. Había un enviado de Satanás que le estaba amargando la vida. Y el Señor le dijo, no te conviene que yo te libre de él. ¿Por qué? Porque para que la grandeza de las revelaciones no te salte sobremanera. ¿Y cómo puede ser que la bendición de Dios genere en mí soberbia en lugar de generar en mí bendición? Pues puede ser así. Y hay veces que hay cosas que no convienen. Dice que la palabra que no conviene la honra al necio, ¿verdad? Y a veces eso, el salmista decía, como hemos comentado antes, Señor, no me bendigas sobremanera para que no me olvide de ti. O como dice ese texto, no seas excesivamente sabio. ¿Cómo se puede ser muy sabio? Salomón era el hombre más sabio y acabó siendo el necio. ¿Por qué?
porque eso alimentó su soberbia y se creyó autosuficiente. Y entonces dejó la sabiduría a un lado y entonces se olvidó de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Una buena educación produce buenos frutos en la vida. Por eso es importante que en los primeros años de la vida de un niño sea bien enseñado. Porque aun cuando sea viejo no se apartará de él. Dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Y luego dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. ¿Qué es iniquidad? Falta de equidad. Equidad es igualdad. El que hace acepción de personas, el que da a su amiguito más que al otro, el que a uno le corrige en un tema y a otro no porque su amigo no le corrige, siembras desigualdad, vas a cosechar desigualdad. Lo que el hombre sembrar, eso también segará, dice Gálatas 6, ¿verdad? Siembras iniquidad, siegas iniquidad. Actúas con injusticia con otros, otros actuarán con injusticia contigo. El ojo misericordioso será bendito. ¿Qué es un ojo misericordioso? ¿Qué es un ojo misericordioso? Es aquel que cuando ve la dificultad en otro está dispuesto a ayudarle. Que por mi parte no falte, que no sea por mí. Si yo veo una necesidad, ahí estoy. Ese es el ojo misericordioso. Ese será bendito. Y el que ayuda al necesitado siempre tendrá para seguir ayudando, ¿verdad? Dice, porque dio su pan al indigente. El que ayuda al necesitado nunca tendrá necesidad. También lo dice en otro sitio, ¿no? Dice, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. ¿Quién es el escarnecedor? El que te pone en la carne. Las actitudes de gente que dice, mira, me estás sacando de mi quicio, me robas la paz. Pues quita ese en medio y se acabará la contienda. Pero hay quien siempre echa leña al fuego en todo lo que le gusta la contienda. Le gusta despertar en los demás los ánimos. Y si quitas ese en medio, ¿por qué? Siempre va a generar contiendas. Y cesará el pleito y la afrenta. Si quitas la raíz, se acaba el problema. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. El que ama la limpieza del corazón, ese va a cultivar la amistad de los demás, hasta el Rey, hasta quien está en autoridad. El que ama tener un corazón limpio. Así hay tantos ejemplos, ¿verdad?, en la palabra de actitudes que producen fruto. Fruto apacible de justicia, fruto de contienda, de desobediencia. El corazón rebelde genera desobediencia, ¿verdad? A veces hay personas que dicen, es que tengo que ser rebelde ante las situaciones que hay a mi alrededor. Tenemos dos ejemplos en la Biblia tremendos. David, el rey Saúl, como él está teniendo éxito, quiere matarlo. Luego discierne que es quien le va a sustituir como rey, porque ya el profeta
profeta Samuel había dicho que había Dios elegido a otro, y entonces lo persigue para matarlo. ¿Qué es lo que hace David? Por 2 ocasiones tiene oportunidad de matarle. ¿Qué es lo que hace David? Se sujeta al rey, a un rey déspota que le persigue para matarlo, y él respeta al rey. Es más, cuando Saúl muere y le dan la noticia de la muerte de Saúl, él dice: ¿y tú por qué sabes que ha muerto? Porque yo lo maté. ¿Cómo? Que tú tuviste la osadía de matar al ungido de Dios. ¿Qué dijo a su general? Coge y mátalo. Otro ejemplo tremendo, Jesús, delante de Pilato. ¿No sabes que yo tengo autoridad para matarte o para darte libertad? Ninguna autoridad tendrías si no te hubiera sido dado de lo alto. Tú tienes autoridad porque has recibido autoridad de lo alto. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Se estaba sujetando a una autoridad injusta como la autoridad de Poncio Pilato. Dices: no, es que yo me rebelo. Dicen: ¿por qué te vas a rebelar? El camino de la victoria es la humildad y la sujeción. Por ese camino vas a tener la gracia. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias. Y la rebeldía tiene consecuencias. La rebeldía tiene consecuencias, pero no muy buenas consecuencias. Así que tenemos que analizar, ¿no? Dice Ezequiel 18, versículos 20 al 24. El alma que pecare, esa morirá. Ya se lo había dicho el Señor a Adán, ¿verdad? Si pecares, morirás. Y Ezequiel dice: el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué es lo que produce el pecado? Yo cuando veo a un cristiano que se justifica en su pecado, digo: pero ¿no te das cuenta que el pecado trae muerte? Hay personas que dicen: de algo hay que morir. ¿Y por qué? Hombre, porque todo el mundo se muere tarde o temprano. Y bueno, pero ¿aquí quién quiere morir? ¿Qué? ¿Alguien quiere morir? No queremos morir. Y entonces, si somos consecuentes, diremos: yo no quiero morir, yo no voy a pecar. Dice: oye, sería bueno que mintieras en esto. Y mira, yo no quiero morir, no voy a pecar. Yo sé que a veces mi debilidad me lleva al pecado, pero yo no quiero pecar. Así que lo que hago es intentar arreglar cuanto antes el asunto. Buscar arrepentimiento, no volver a hacerlo. Intentar evitar las consecuencias de mi pecado y caminar en un camino de bendición. ¿Por qué? Porque el que pecare, morirá. Y a veces te encuentras con gente que está justificando su pecado. Y dices: no. Cuando a Jesús se le ocurre decirles a los judíos que habían creído en él que el Espíritu Santo les iba a llevar al conocimiento de la verdad y la verdad les iba a hacer libres. ¿Cómo dices que seremos libres? Nunca hemos sido esclavos de nadie. El que practica el pecado, esclavo del pecado es. Y vosotros sois de vuestro padre, el diablo, les dijo, porque habláis mentira. ¿Qué es la mentira que estaban hablando? Que eran libres. ¿Cómo que no decís que no sois esclavos? Que yo os conozco, yo sé vuestras debilidades, sé que no sois absolutamente libres. Y ese pecado al que estéis atados os lleva a la muerte. Y el Espíritu Santo nos libra del pecado y nos lleva a la vida. Y por eso nosotros vamos en camino de santificación. Pero el pecado nos lleva a la muerte. Si pecares, de cierto morirás. Amén. Que sí, amén.
Pues sí. ¿Quién quiere morir? Nadie, ¿no? Dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos los pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Así que el arrepentimiento nos lleva a la vida. El vencer el pecado nos lleva a la vida. Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, sí, pero también para darnos victoria sobre las potestades que nos arrastran al pecado. Así que nos da la victoria contra la naturaleza pecaminosa. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo pues la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le será tenida en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Así que cuando te traen la peste a casa dices, no, mira. O cuando alguien dices, mira, no pasa nada. Oye, ¿por qué hagas esto una vez? No pasa nada. Dices, sí, porque abro la puerta a hacerlo la siguiente. ¿Sabes? Hay un refrán que dice que lo peor para comer y para el rascar, lo peor es empezar. Pero eso pasa con cualquier pecado. El pecado más grave es el primero, porque te abre la puerta al segundo y al tercero y al cuarto. Si tú no cometes el primero, no puedes cometer el segundo, ¿verdad? Nunca puedes hacer el segundo sin hacer el primero. Así que cuando te vienen con un... ¿Y qué ocurre? La experiencia que tenemos es que una persona que nunca mintió, le cuesta mentir. ¿Verdad? Le cuesta. Y si miente la primera vez, se siente muy avergonzado. Pero cuando alguien ya le coge gusto a la mentira, lo que se hace es un experto y cada vez perfecciona más la mentira, ¿verdad? Y ya no tiene ninguna vergüenza. Aquel que mata a una persona tiene un problema serio, pero cuando ha matado a 1000, ya el 1001 le da igual. ¿Por qué? Porque su conciencia está cauterizada. Así que el primer pecado es el más grave. Te abre la puerta a los demás. Así que, y mira, es que es una cosita pequeña. Y ya. Pero las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Una pequeña locura hace perder la honra, ¿verdad?, al hombre. Morirá porque hizo mal. Y mira, yo quiero ir cada vez más hacia la vida y menos hacia la muerte. Yo quiero que mis palabras sean cada vez más sabias. Yo quiero ofender cada vez menos. ¿Por qué? Porque sé que las ofensas, los malos comentarios ofenden a la gente. El otro día escuché o vi en algún sitio las bromas. Hay que hacer bromas. Dice, cuidado con las bromas, porque ofenden a las personas, ¿verdad?
si hay bromas que no ofenden, si uno está en un ambiente de confianza y puede hacer bromas que no ofenden, está bien, pero cuidado con las bromas, porque hacen daño. Si era una broma, cuidado con las bromas, porque tienen consecuencias. Todo tiene consecuencias, decíamos al principio. Mejor que sea una consecuencia de edificación que una de destrucción, ¿verdad? Amén. Y termino con Deuteronomio 30, versículos 15 al 18. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte. No, la vida y el bien, perdón. La muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Consecuencias de bendición, consecuencias de maldición. ¿Tú qué quieres para tu vida? ¿Tú qué quieres para la vida de los que te rodean? Pues procúralo. Edifica, bendice, ayuda. Haz lo bueno. Y verás las consecuencias en tu vida y en la de los que te rodean, ¿verdad? Amén. Vamos a orar por la palabra. Señor, sabemos que todo tiene sus consecuencias, la obediencia, la desobediencia, la verdad, la mentira, el odio, el amor. Señor, nosotros queremos cosechar bendición, por eso ayúdanos a ser sembradores de bendición. Líbranos, Señor, de la iniquidad, Señor, de la mentira, del pecado, para que podamos así cosechar bendición para nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser sabios y tomar decisiones correctas, Señor. Llénanos con tu presencia, Señor. Primero pedirte perdón, Señor, por las veces que no te tenemos en cuenta y que nos lleva a hacer cosas que no convienen. Queremos, Señor, reconocerte en todos nuestros caminos, Señor, para que tú nos bendigas, nos fortalezcas, Señor, y nos hagas caminar por un camino de honra y de victoria, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.